Si uno quiere de verdad prescindir de las gafas, lo primero que tiene que hacer es tomar la decisión de querer verte sin gafas. Y vamos a trabajarlas desde el físico. Ahí encontraréis un montón de ejercicios para poder trabajar esa musculatura que está alrededor del ojo. De hecho, mi tecnología apunta son siempre unos globitos para que nos demos cuenta de cómo funciona un ojo. En 2 minutos voy a ver si soy capaz de transmitir lo que normalmente empleo 1 hora y media. Imaginaros que esto es un ojo. El ojo tiene la misma función de autofocus que tiene una cámara de foto con zoom, o mejor sería decir al revés. Es decir, para enfocar, el ojo tiene que alargarse y acortarse. A ver cómo lo hago con el micrófono. Si tengo que enfocar de cerca el globo, se alarga, si tengo que enfocar de lejos, este globo se acorta. ¿Qué sucede si los músculos, micromúsculos que están alrededor de este ojo toman tensión? Sabemos que cuando la musculatura toma tensión, se pone rígida, como nos comentaban hace un ratito hablando en otra ponencia, si se pone rígido, el globo se deforma. Y la imagen que debería de entrar a través del cristalino y proyectarse en la parte posterior del ojo, que es la retina, si este globo está alargado o está acortado, la imagen se proyecta antes o después de esa retina. Y la información que a través del nervio óptico envía al cerebro, que es el que ve, el cerebro es nuestro ordenador central, es el que procesa, los ojos la gente, cámaras de vídeo, es una información fuera de foco, desenfocada, del mismo modo que si estamos pasando aquí una proyección y la cámara está desenfocada y tenemos que regular el zoom. Entonces, desde un punto de vista físico, aquello que es necesario hacer es liberar esa tensión muscular para que el ojo vuelva a ser redondo. Estos ejercicios los encontráis en mi web, www.novavisio.org, o luego fuera encontraréis tarjetas o trípticos, y lo podéis hacer tranquilamente en estado de relajación. El primero en afirmar desde un punto de vista científico que la visión se podía curar fue un oftalmólogo norteamericano, William Bates, quien a principios del siglo pasado afirmó que la mayoría de problemas de visión eran causados por el estrés. Entonces, si sabemos que las personas con problemas de visión son personas estresadas, de consecuencia, la relajación mejora la visión. Entonces, todos aquellos que tenéis algún síntoma visivo, sabed que estáis subidos a la moto, que de algún modo vivís con excesiva tensión vuestras vidas. Veis con excesiva tensión aquello que está sucediendo en vuestras vidas. Luego llegó un tal Martin Brofman, alrededor de los años 80, quien aportó otro paso y nos habló de personalidades asociadas a los distintos síntomas visivos. Nos habló del modo de ser tímido, introvertido, de un miope y de ese miedo al futuro que le hace llevar a un excesivo control, porque el control es aquello que le da seguridad. Con eso tiene la mente siempre en el futuro, organizando aquello que haré, aquello que no haré. Porque eso, cuando un miope tiene todo bajo control, se siente seguro. Nos habla de ese sentimiento de rabia que suele acompañar a todas las presbicias, las vistas cansadas, esas que se presentan en el momento en que hacemos balance de nuestras vidas, que miramos hacia atrás y empezamos a hacernos reproches. ¿Y por qué no hice eso cuando tenía tiempo? ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué no me casé cuando podía? ¿Por qué me casé? ¿Por qué tuve hijos? ¿Por qué no estudié? Es decir, vemos el presente, no nos gusta cómo está, cuando miramos el futuro lo vemos futuro. Lo vemos con esa sensación de falta de oportunidades. Y con eso la cabeza está en el futuro. Luego llegó otro personaje, Franco Bianchi. Este nos dijo, bien, pero además la persona está en medio de su entorno familiar, hay todo un abordaje sistémico. ¿De quién aprendemos a ser miope? ¿De papá? ¿De mamá? Entonces está todo el tema de la familia, lo que se dice, heredamos energéticamente patrones de conducta. Este es otro de los abordajes que hacemos. Y el otro punto, para mí básico, importante, el espiritual. ¿Qué hemos venido a aprender en esta vida si somos miopes? Pues muy probablemente, si aquello que genera una miopía es una inseguridad o es un miedo, aquello que hemos venido a aprender es estar tranquilos, serenos y estar completamente seguros de nosotros mismos, independientemente de aquello que pasa a nuestro alrededor.
Es decir, vamos a ver qué es lo que nos puede aprender. A mí me gusta decir que las personas con miopía están todos aprendiendo la misma lección, con distintas modalidades, con distintos modos de interactuar en la vida, porque no podemos ser todos iguales, se nos sería todo muy aburrido. Pero hay cosas comunes que aprender. Eso no significa que todas las personas que sientan una inseguridad delante de una situación generen una miopía, pero sí que todas las personas que tienen miopía tienen algún rasgo, algún trazo de personalidad en ese sentido. Y os hablaría de 40 y tantos síntomas que tengo descritos en el libro, pero no hay tiempo. Simplemente saber hasta qué punto el ir a trabajar la emoción detrás del síntoma hace que nosotros veamos la vida a través de un filtro distinto. Es en las emociones que hay que ir a trabajar. Hasta qué punto podemos crear una realidad diversa, cambiando el punto de vista, como nos decía Silvia hace unos minutos. Si queremos cambiar el mundo, eso tiene que pasar por el cambio de uno mismo. No podemos ir a cambiar a los demás, no nos está permitido además. Hacer que los demás cambien, aunque sea por su bien, porque todos queremos que los demás cambien por su bien, es manipulación. Y no podemos evitar que nuestros hijos sufran, y no podemos evitar que nuestras amigas no emprendan el mismo camino que nosotras, porque a nosotras nos sirve y a ellas se van a pegar de narices o van a crear un síntoma que les va a llevar a la muerte, y yo la quiero sacar de ahí y quiero compartir lo que sea. Nos sirve, porque cada uno manda en su vida. Tenemos algo que se llama libre albedrío, que hace que cada uno elija estar bien o estar mal. El objetivo es ser cada día un poco más felices. No tener razón, como nos decía Silvia. A mí me gusta preguntar muchas veces a las personas cuando les veo en litigio, que veo que están discutiéndose, pero ¿tú quieres ser feliz o quieres tener razón? Todos me contestan, quiero ser feliz. Entonces me contáis por qué caramba todos quieren tener razón. Os dejo ahí algunos puntos que a mí me hicieron reflexionar un momento. No sé cómo vamos de tiempo, total. Perfecto, entonces cierro tranquilamente. Hay una información que a mí me dio mucho que pensar y que me permitió reflexionar muchísimo al respecto y me permitió dedicarme a lo que me dedico, a ayudar a las personas a ver claro. Vosotros sabéis del total del espectro lumínico qué porcentaje ve el ojo humano. El ojo humano percibe los colores que van desde el rojo hasta el violeta. Los infrarrojos y los ultravioletas no los ven. Los perros, los gatos ven más que nosotros, tienen un rango de luz más abierto, de percepción más abierta. Hay unos científicos italianos, que es donde resido y donde trabajo habitualmente, que han publicado algunos libros, escritos, en los que afirman, no me preguntéis cómo han llegado a ello, pero nos afirman que esa franja de luz que va del rojo al violeta, sobre el total del espectro lumínico, representan 0,5% del total. Y decimos que aquello que vemos, aquello por lo que nos rompemos los cuernos, aquello por lo que la ciencia está ahí peleándose, la ciencia estudia solo aquello que ve, lo que no ve no puede ser objeto de estudio. Decimos que aquello es nuestra realidad, la de cosas que no vemos y que por ello obviamos y decimos que no existen, que nos perdemos si nos basamos solo en aquello que vemos. Entonces yo os invito a alargar vuestro campo de visión, os invito a ver qué hay detrás de esas gafas, detrás de esos síntomas, qué es lo que no estáis queriendo ver o lo que estáis viendo con dolor o no estáis preparados o no tenéis instrumentos para ver con serenidad aquello que está sucediendo en vuestras vidas. Y es ahí donde hay que ir a trabajar. La palabra clave para cualquier cambio es la aceptación. No estoy hablando de resignación. Estoy hablando de aceptación profunda de vosotros mismos y de aquello que sucede en vuestro entorno, sabiendo que en muchas áreas de vuestra vida el mundo es vuestro espejo, todo aquello que veis fuera proyectado es algo que está en vosotros y os sirve muchísimo como punto de referencia para empezar un buen camino espiritual. Los ojos son el espejo del alma, un reflejo de cada uno de nosotros. Gracias.